Bienvenidos a este nuevo capítulo de Festivagua TV en cuarentena. Estamos desde nuestras casas, cuidándonos y cuidando a quienes más queremos. Pero lo importante es estar unidas en esta maternidad, poder hacer tribu. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta linda comunidad. Hoy vamos a conversar sobre un tema que creo que va a ser de mucha ayuda para todos: el sueño infantil. Yo creo que ya para muchas familias es un desafío establecer rutinas de sueño favorables. Y sobre todo en el periodo que estamos viviendo ha sido más difícil. Para aclarar muchas dudas nos acompaña hoy día Rosario Rodríguez, más conocida como la Ros Rodríguez, psicóloga especialista en crianza, relaciones de pareja y traumas de infancia, que actualmente está haciendo una maestría en neuropsicología en España. Hola Ros, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fran, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien. ¡Qué bueno! A ver, para empezar, me gustaría hablar de inmediato de un concepto que se ha hablado mucho y me encantaría que me lo explicaras. ¿De qué se trata la higiene del sueño? Sí, sí, es un concepto efectivamente que es muy nombrado últimamente y claro, mucha gente tiene dudas qué significa esto de la higiene, y es un concepto bien sencillo en realidad. Habla básicamente de los factores que van a influir en la calidad y bueno, y en la cantidad también en que duerma una persona, ¿ya? Se relaciona bastante con todo lo que son factores ambientales, con cierta rutina o ciertos hábitos que nosotros vamos adquiriendo, desarrollando, como por ejemplo, pensando en personas en general, así desde niño hasta anciano, el no consumir alimentos estimulantes a partir de cierta hora, el evitar pantallas a partir de cierta hora, etc. Eso se trata más o menos la higiene del sueño. Ah, perfecto. Ya, o sea, depende como las rutinas que tenemos antes de irnos a dormir. Claro, bueno, en general, como todo lo que es factor ambiental. Ah, perfecto. Yo tengo una bebé de 1 año y obviamente duerme mucho. ¿Nos podrías explicar más o menos cuánto deberían dormir los niños según sus edades? Ajá, mira, yo también tengo dos niñitos, una niñita y un niñito, de 3 y 1 año también. Y me preguntan mucho justamente esto de cuánto deben dormir los niños, y yo siempre les digo a las mamás lo mismo. Les digo, si tú googleas, te van a aparecer un montón de tablas referenciales sobre cuánto deben dormir según la edad de los niños. Pero yo, ¿qué es lo que les recomiendo a esas mamás? Les digo, estas tablas déjenla efectivamente como algo muy referencial, porque acá tú vas a ver que te van a decir entre 0 y 4 meses tanto rato, entre 4 meses y 6 tanto, entre 6 y 1 año, va a ser como bastante detallado en ese sentido. Entonces lo que yo les digo, déjenlo efectivamente como referencia, porque al final estas tablas a lo que aluden es un tema estadístico, y como siempre digo, la estadística al final no es algo que sea preciso en cuanto a que todos estén en el mismo rango, sino que sabemos que hay una suerte de campana de Gauss al final y tenemos acá un promedio, la mayoría, pero siempre van a haber niños que van a dormir menos o más según sus necesidades. Entonces, mi sugerencia siempre para las mamás es observen mucho a sus hijos y vean esta tabla como muy referencial. Por ejemplo, un niño de 2 años, puede que la tabla te diga, un niño de 2 años tiene que dormir 13 horas, ¿ya? O entre 11 y 14 horas te va a decir, ¿ya? Y puede que tu hijo, tú me digas, sí, duerme 13 horas. Listo, perfecto. Yo te digo, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo notas tú? No, anda irritable, se nota que está cansado, etc. Entonces yo te voy a decir, ok, probablemente tu hijo necesite dormir 14, 15 horas, no tengo idea. Y puede que hayan otros niños que duerman 10 horas en vez de entre 11 y 14, y yo les diga, y claro, y de repente me digan, oye, estoy preocupada porque mi hijo duerme súper poco. ¿Qué me ha pasado? Mi hijo duerme súper poco, se supone que debiera dormir más, pero ¿cómo lo ves? No, bien, él se despierta bien, es un niño activo, está creciendo bien, etc. Ok, entonces toma la tabla como una referencia y no te preocupes al final de seguir al pie de la letra, sino observar mucho las necesidades que tienen.
Ah, perfecto. O sea, también es un poco como los adultos. O sea, hay adultos que con 5 horas quedan súper bien y otros como yo que necesito mínimo mis 8 horas de sueño. Yo soy muy buena para dormir y gracias a Dios mi hija salió igual. También. Oh, qué bueno, qué suerte. No, claro, yo por ejemplo soy de las que yo duermo 5 o 6 horas y ya ando perfecto. Y hay gente que me dice, ¿cómo puedes dormir tan poco si no necesitas dormir más? Y es exactamente lo mismo. O sea, en realidad vayan observando, igual observándose uno misma. Yo sé que con pocas horas yo ando bien. Obviamente hay casos excepcionales, igual que en los niños. Ya, tu hijo puede que duerma siempre 10 horas y ande bien, pero puede que haya algún momento en que esté enfermo y tal vez va a dormir 14 horas, 15 horas. Y eso también está súper bien. Sí, o sea, al final depende de cada niño, todos somos diferentes. Claro. ¿Y todos los niños deberían dormir siesta? No, definitivamente no, y acaba un poco muy relacionado a la pregunta anterior. Observen mucho a los niños, porque, claro, lógicamente es muy habitual, muy esperado que un niño antes de los 4 meses, ¿ya? Que es cuando cambian el ritmo, que es del ultradiano al ritmo circadiano, que es el que tenemos los adultos, que eso pasa a los 4 meses, a partir, como te decía, de los 4, o sea, antes de los 4 meses, los niños duermen mucho en el día. Y después lo esperado es que los niños sí efectivamente hagan 1, 2 o 3 siestas incluso, pero en la medida en que van creciendo, hay niños que empiezan a quitar la siesta, o sea, hay niños de 1 año y medio que ya, con suerte, si es que duermen una siesta, y de repente no necesitan más. Y hay niños de 4 años que todavía duermen siesta, que siguen durmiéndola, que siguen necesitándola. Entonces, en ese sentido, es un poco lo mismo. Observen mucho. Generalmente, nosotros como mamás, y sobre todo cuando somos primerizas, tendemos a leer mucho, informarnos mucho, pero de repente no de fuentes que son las más indicadas. Entonces, claro, decimos, mi hijo, dicen que a esta edad hay que dormir 3 siestas, y mi hijo no duerme, me cuesta hacerlo dormir. Entonces, siempre vayan observando. El sueño de los niños es muy de seguir su ritmo, un tema muy madurativo, bueno, que está relacionado con muchas emociones, que probablemente después tal vez vamos a entrar en esos temas. Entonces, vayan siempre observándolo y siguiendo mucho su ritmo. Sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, según las tablas, se supone que mi hija debería dormir 2 siestas. Hasta hace unos meses tenía súper marcado, siesta en la mañana, siesta en la tarde. Uh-huh. Pero ahora, por lo menos para nosotros lo ideal es que duerma una siesta larga, de por lo menos unas 2 horas. Porque así en la noche duerme maravilloso. O sea, es más fácil para mí hacerla dormir. Cuando duerme 2 siestas, me ha pasado que a veces la primera siesta duerme poco y duerme una siesta a la tarde y después en la noche es casi imposible hacerla dormir. Claro. Sí. Pero ¿hasta qué edad deberían dormir siesta y más o menos cuánto tiempo? Mira, como te decía, hay niños que a los 4 años van a seguir durmiendo siesta. Entonces, fíjate un poco, por ejemplo, la mía va a cumplir 2 años, tiene 1 año 10, y la mía a veces hace una siesta, a veces, no siempre. Y yo la noto bien, ¿ya? O sea, no es que yo note que necesita ella dormir una siesta, hay días que sí. Por ejemplo, hoy durmió siesta, hoy estaba muy cansada y lo noté muy irritable, y de hecho fue súper fácil que se quedara dormida, porque ella necesitaba su siesta, pero llevaba 3 días sin dormir la siesta y andaba súper bien también. Entonces, por eso te digo, vayan observando. Un niño podría dormir siesta hasta los 4 o 5 años sin ningún problema. Generalmente duermen siesta un poquito cuando tienen, no sé, hasta los 3, 4 años, pero también es por un tema de, como, más que cultural, sino que de la sociedad en donde estamos inmersos, porque entran generalmente a playgroup, a prekinder, y ellas no duermen siesta, ¿ya? Pero las necesidades podrían darse como hasta los 4 años aproximadamente, la necesidad de siesta. ¿Y cuánto tiempo debieran dormir siesta? Bueno, para que una siesta sea reparadora, debiera ser por lo menos 45 minutos. Y yo siempre sugiero que el máximo, en condiciones normales, obvio, porque lo que yo te estaba diciendo recién, si un niño está enfermo, si notas que está demasiado cansado, que no durmió bien, déjalo que duerma lo que necesite, porque el cuerpo es sabio, va a saber cuánto necesita para reparar. Pero en condiciones habituales yo les sugiero que las siestas sean de 1 hora, 1 hora y media, no más. ¿Y por qué no más?
es básicamente para no interferir el sueño nocturno, lo que tú me decías, y esto de que te pueda costar mucho después que concilies el sueño en la noche. Pero, lo que les digo también a todas las mamás, como tú, por ejemplo, tú me decís, duerme una siesta de 2 horas y anda perfecto, y en la noche duerme perfecto, ok, no es necesario modificar nada. Ya, buenísimo. Bueno, todas las mamás sabemos lo que es despertar varias veces de noche, las que tenemos bebés. Yo creo que debo tener mucha suerte porque mi hija despierta muy poco, duerme conmigo, apegada, entonces a veces despierta, encuentra la pechuga y sigue durmiendo. Claro. Pero me gustaría preguntarte, ¿hasta cuándo deja de ser normal que los bebés despiertan de noche? Mira, en general los niños, bebés y preescolares en general, primero no tienen la madurez suficiente como en términos fisiológicos o cerebrales como para dormir de corrido en la noche. Hay un tema muy importante también, que es un tema de supervivencia, que nosotros tenemos ya de herencia de nuestra especie, y que nos hace despertarnos, cuando somos muy chiquititos, despertarnos muchas veces para alimentarnos, ¿ya? Y también por un tema de comprobar que esté todo bien, ¿ya? Estamos pensando en que esto parte desde el inicio de la especie mamífera, ¿ya? Que en la noche es cuando está todo quieto, es cuando estamos todos durmiendo, y por lo tanto necesitamos estar, entre comillas, más alerta, sobre todo de los más vulnerables, que en este caso serían los bebés, los niños, para que no nos vaya a pasar nada, ¿ya? Entonces, siempre les digo que es muy bueno que los niños despierten en la noche. Y lo que tú decías, va a ser mucho mejor finalmente si es que colechamos de una forma segura, eso es súper importante, porque los niños que van a hacer se van a despertar por esta necesidad de alimentación, por ejemplo, y uno va a tener listo, para la pechuga, o si no, yo les digo, tengan todo a mano, ya, la mamadera, lo que sea, para alimentarlo. Y lo otro que necesitan mucho, esta necesidad de seguridad, también de protección. Entonces, los niños, todos tenemos muchos micro despertares, tanto adultos como niños, que se dan entre ciclo y ciclo de sueño. Entonces, un niño en este micro despertar, supongamos que no tiene necesidad de alimentación, que es un niño un poquito más grande, y ahí voy un poco a la pregunta que tú me estabas haciendo, puede ser un niño de 3 años, de 4 años incluso, y tiene este micro despertar y siente que está su mamá cerca, ¿ya? Siente esta sensación de seguridad, y por lo tanto este micro despertar no va a hacer que se estimule que se despierte por esa necesidad de seguridad y de protección, sino que va a sentirse protegido, se va a sentir seguro y va a seguir durmiendo. Entonces, es usual que los niños, cuando muy chiquititos, antes del año, por ejemplo, despierten varias veces, y después de eso progresivamente que vayan despertando menos, primero por la necesidad fisiológica y ya no van a necesitar alimentarse durante la noche, y por esta necesidad de seguridad, ¿ya? Entonces, preescolares, yo siempre digo, preescolares sigue siendo usual, entre comillas, que despierten. Por ejemplo, si duermen solos y se dan cuenta que no hay nadie, puede que efectivamente despierten y pregunten por la mamá, o lo que hacen mucho, porque muchos papás dicen, no, nosotros no colechamos, pero si uno empieza a preguntar, se da cuenta que la mayoría, y así, 90% terminan con los niños durmiendo en su cama. Y es justamente por esta necesidad de seguridad que tienen. Entonces, preescolares, yo siempre les digo, hasta ahí me parece que es bastante esperado que todavía puedan despertar. Si seguimos un poquito con este tema más emocional, según el periodo que estamos viviendo, todos estamos con más angustias, con miedo, incertidumbre. ¿Estas emociones afectan en las alteraciones de sueño de nuestros niños? De todas maneras. De hecho, a nosotros como chilenos nos ha tocado súper pesado, porque las alteraciones de sueño o al final el afectar emocionalmente a los niños, que ya son muy sensibles en el área emocional, no partió en marzo con la pandemia, partió en octubre con el estallido social. Sí. ¿Ya? Ahí ya los niños empezaron a afectarse mucho emocionalmente, lo empezamos a ver en sus conductas, y obviamente afecta muchísimo también en sus patrones de sueño, porque estamos viviendo en un ambiente que es muy angustiante, que es muy incierto, en donde los cuidadores, los niños ven que sus cuidadores, que sus papás están también
con esta ansiedad, con esta angustia, están preocupados. Los niños absorben muchísimo lo que hay en el ambiente, absorben muchísimo las sensaciones, aunque uno de repente dice, ¿cómo? Ay, no creo que se note, o yo me hago la loca con esto, pero los niños son súper sensoriales, ¿ya? E igual que yo pongo acá el ejemplo, se ríen de repente, pero yo pongo el ejemplo como con los animales, con los perros, por ejemplo. Los perros cachan el tiro cuando a uno le pasa algo, ¿ya? Como que ellos notan el tiro. Los niños todavía tienen esa sensibilidad que nosotros de adultos no tenemos porque empezamos a funcionar mucho desde acá, pero los niños sí tienen esa sensibilidad, entonces ellos captan inmediatamente. Como te decía, son muy sensibles los niños a los cambios en general. Y esto lógicamente que ha venido a interrumpir sus rutinas también muchísimo, y como te digo, sus patrones de sueño. Ros, ¿cómo podríamos establecer rutinas de sueño favorables en nuestros niños? Mira, esa pregunta es muy importante porque la gente en general piensa primero que establecer una rutina es como armar una lista de actividades, ir chequeándolas y punto. Y la verdad es que las rutinas tienen cierta lógica, ya tienen que tener cierta lógica, y más todavía en el tema del sueño. Hay muchos factores que tienen que estar presentes, o factores que sí o sí tienen que evitarse. Entonces, bueno, en términos súper simples, la hormona que nos invita a dormir, que es la melatonina, se empieza a secretar alrededor de las 6-7 de la tarde, ¿ya? En todos, en base al ritmo circadiano. Por lo tanto, yo sugiero que siempre entre las 6 y las 7 de la tarde ya empecemos a bajar todo lo que es la estimulación del ambiente, ¿ya? Esto que hablábamos al comienzo de los factores higiénicos. Bajemos las luces, bajemos los sonidos, pantallas fuera, que pantallas hoy en día se usan mucho y además coincide con que uno termina el teletrabajo y quiere llamar al tata, a la abuela, a los primos, a todo el mundo. Entonces es nefasto porque las llamadas son entre las 6 y las 7 justamente. Y esto estimula mucho, las pantallas además inhiben la secreción de melatonina, entonces va a costar mucho más que el cuerpo. Entonces entre 6 y 7 básicamente bajen todos los estímulos, quiten las pantallas y preparen ciertas actividades que sean mucho más tranquilas, lógicamente, que inciten al sueño, que sean más actividades de concentración, de cariño, de estar mucho más juntitos y todo. Y eso va a hacer que finalmente los niños concilien el sueño de una manera mucho más fácil. Perfecto. Sí, yo todas las noches baño a mi hija, agua calentita, y ella ya sabe que llegó la hora de dormir. Ros, tú haces talleres de sueño. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata? Sí, mira, hago talleres de sueño, hago asesorías grupales también de sueño, y básicamente se trata, bueno, de derribar muchos mitos. Se trata también de explicarles un poco como lo que te comentaba ahora del proceso del sueño en términos neurofisiológicos también, como para que entiendan qué pueden esperar y qué no, porque de repente uno tiene, como mamá, tiene la expectativa súper alta, escuche que la guagua del lado, del vecino, de la amiga, de no sé quién, duerme de corrido, o que a los 3 meses ya empezó a dormir de corrido. Entonces les explico como para que entiendan qué es lo que realmente podemos esperar y qué es una utopía, efectivamente. Y también, obviamente, doy muchos tips siempre en base a esto que les digo de la crianza respetuosa, de no dejarlo llorar solo. O sea, para poner un ejemplo súper sencillo, mi hijo que va a cumplir 4, mi hija que va a cumplir 2, nosotros colechamos hasta ahora. Entonces, para mí es súper importante observar al niño, satisfacer sus necesidades. Es un periodo, sobre todo los niños preescolares, en que necesitan mucho que nosotros estemos ahí observándolos, conectando muchísimo con las necesidades que ellos tienen. Perfecto. Bueno, al final cada familia es diferente y tiene necesidades distintas. Bueno, ya saben, pueden ubicar a Rosario en La Ros Rodríguez, esa es su Instagram, ahí está apareciendo. Te quiero agradecer, realmente fue muy interesante. Muchísimas gracias por toda esta información valiosa que nos diste. Así que nada más que agradecerte. Muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes por la invitación. Espero haberlas ayudado, aclarado algunas dudas, derribado algunos mitos también, y que puedan empezar a incorporar algunos de los tips que conversamos también. Así es, maravilloso. Y a ustedes también agradecer por habernos acompañado en un capítulo más de Festivagua TV en cuarentena. Recuerden que pueden comentar este capítulo y cuéntanos
de qué tema les gustaría conversar. Nos veremos muy pronto, les mando un abrazo a todos y nos vemos.